De tal manera que la inexistencia escolar aumenta la aparición de otros problemas de carácter social, político, económico. Por ejemplo, el embarazo adolescente, la explotación sexual, violencia, criminalidad y una serie de problemas que todos ya conocemos, con lo cual se convierte en un círculo vicioso. Falta de educación, y esta falta de educación provoca otros problemas, como problemas económicos, problemas de violencia, de criminalidad, y estos problemas a su vez provocan que haya cada vez menos educación y que cada vez el círculo vicioso vaya aumentando. Por eso la educación debe ser una prioridad. Por supuesto, esto es algo que todo el mundo hemos dicho, debe ser una prioridad tanto política, social, económica, pero sobre todo debe ser una prioridad de carácter constitucional. Y debe ser una prioridad constitucional para las personas y para las familias también, pero no una prioridad constitucional como en la que vivimos, ¿no? En la que las constituciones flamantemente describen los derechos fundamentales y difícilmente o raramente o muy poco estos derechos fundamentales aterrizan en la realidad social. En el caso de la pandemia, en el caso del derecho a la educación en un medio como en el que estamos viviendo de pandemia, una de las medidas para corregir esto sería la virtualización de las clases, que también aquí se ha comentado. Pero esto enfrenta otros desafíos que están relacionados con la implementación de la educación remota, sobre todo en los niveles educativos más básicos, que entre más básicos es más amplia la población estudiantil y es más escaso el recurso que tiene la población estudiantil, y entonces el problema se agrava aún más. De por sí en México ya teníamos un problema grave con la educación, tanto de cobertura como de calidad, y también aquí ya se comentó del concepto de calidad, del concepto de excelencia. Ya teníamos problemas de cobertura y de calidad, incluso no solamente en los niveles básicos, sino incluso en los niveles superiores. Este problema ya de por sí generaba una desigualdad, pues con la pandemia la situación empeoró porque las tecnologías que podrían permitir que hubiera una suerte de continuidad en la educación no presencial no está al alcance de todos, lo cual provoca que se agrave aún más esa exclusión social y que se agudice más, aún cada vez más, esta desigualdad. La educación en México es deficiente y no presenta las condiciones y la infraestructura necesaria para enfrentar la pandemia y concluir los cursos en forma digital por las condiciones de desigualdad sociales y económicas. En consecuencia, no se podrán lograr los objetivos planteados incluso por organismos internacionales. De tal manera que me parece que el reto, como siempre, es no solamente tener una adecuada norma fundamental, una correcta norma fundamental expresada de manera adecuada en sendos documentos constitucionales, sino que además hace falta que esa norma fundamental sea aplicable a la realidad social. Y en este caso, hablando específicamente del derecho humano a la educación, que sea una realidad, que haya una conexión, una verdadera conexión entre lo establecido en la Constitución y lo que ocurre en la realidad social, en este caso en la realidad educativa. Y por mi parte es cuanto, muchas gracias.